Confiad en Jehová perpetuamente. Confiad en Jehová, fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová, que habita en la santidad. Confiad en Jehová y en su justicia. Dios quería que José fuese gobernador de Egipto. Al final terminó siéndolo, ¿sí o no? Porque lo que Dios determina se cumple. Pero quiero decirles que la cisterna, la cárcel, la esposa de Potifar, la envidia y el odio de los hermanos de José solo fueron elementos necesarios en el plan de Dios para con ese hombre. Vea que hablé del odio de sus hermanos y de la envidia. Si ellos no odian a José, nunca llega a Egipto. Hay a veces, entonces sale de todo lo que de pronto han predicado. A veces Dios, para cumplir el plan de Él en nuestras vidas, utiliza la envidia y el odio de otras personas, y no son más que instrumentos para impulsarte hacia la meta que Dios tiene para ti. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso no te turbes, no te pongas triste si alguien te quiere mal. No te pongas triste si no le caes bien a todo el mundo. Porque José no le caía bien a sus hermanos. Lo querían matar. La pregunta es, ¿lo mataron? No lo mataron. Segunda pregunta, ¿se ahogó en la cisterna? No, porque la Biblia dice que la cisterna estaba vacía. Y toda cisterna donde echen a un José estará vacía. Y a su nombre, y a su nombre. Si esas situaciones no se hubiesen presentado en la vida de José, tampoco hubiese terminado en una victoria tan resonante que yo creo que todos los predicadores predicamos alguna vez de José. Amén. Y a su nombre. Si Daniel no hubiese estado en el foso de los leones, tampoco se hubiera conocido de Dios en el palacio del rey. Amén. Dios lo llevó al foso de los leones y metió a sus amigos en el horno ardiente para que conocieran que había un Dios diferente, que había un Dios verdaderamente poderoso. Y a veces, para que la gente que está a nuestro alrededor sepa que el nuestro es el Dios verdadero, son necesarios la cisterna, el foso de los leones, el horno ardiendo y el mar rojo frente a nosotros. Y a su nombre, y a su nombre, los propósitos de Dios son de bien. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Alabado sea Jesús. Vamos a leer la Biblia. Jeremías 29:11. Alabado sea Jesús. Gloria al Señor. La santa palabra de Dios, porque es santa, ¿verdad? Dios habla y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz y no de mal. Si meditamos en ese versículo, ya no deberíamos estarle reclamando cosas a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y esperamos que nos visites en esta predicación.
En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Siéntese y diga gloria a Dios. La Biblia habla y nos aclara, por si las moscas, definiendo parte del carácter de Dios y parte de las intenciones de Dios para con nosotros. Y dice la Biblia que Dios piensa y que en sus pensamientos constantemente está la intención de bienestar para con nosotros. Lo que sucede es que Dios muchas veces expresa sus intenciones comenzando al revés. Esperamos una bendición y por lo general, antes de obtenerla, hay un estremecimiento en nuestras vidas y a nuestro alrededor. De manera que si usted en este tiempo ha estado pidiéndole a Dios bendiciones y está siendo estremecido, o en el caso de las mujeres estremecida, significa indiscutiblemente que su oración está llegando a la presencia de Dios. Y creo que en parte este mensaje es para aumentar un poquito el discernimiento en medio del pueblo de Dios. Porque los hombres pensamos de una forma, pero Dios piensa de otra. Y la forma en que Dios piensa es más alta que la de nosotros. Porque Isaías dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. El hombre está pensando en obtener una carreta para vender plátano y Dios tiene para él una tractomula por el paro camionero. Y a su nombre, que creo que ya se acabó, creo que se acabó el paro camionero. Alabados a Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. Decía mi madre que una cosa piensa el burro y otra el que va montado encima de él. Alabados a Jesús. Dios, para llevarnos a la meta o al destino que tiene, utiliza circunstancias y personas. De manera que si usted está bien con Dios y está orando por un propósito, no se preocupe por las circunstancias. Por eso es que Dios, cuando lanza la profecía, habla del final, pero no habla del camino. Porque si Dios en la profecía hablara del camino, mucha gente se echara para atrás. Pero cuando hay una profecía de parte de Dios en mi corazón, si tengo que cruzar el Jordán, lo cruzo, porque tengo la esperanza de que fiel es el que me llamó y que va a cumplir su buen propósito en mi vida. Alabado sea el Señor. Y estoy hablando en esta hora a gente o a mayoría de personas que ya Dios les ha dado una palabra. Y a su nombre, Dios tenía un propósito con una judía que se llamaba Esther. Pero Esther inmediatamente no llegó a ser el reemplazo de Vasti. Antes se dieron algunas cosas. Por ejemplo, la palabra dice que había un rey que se llamaba Asuero, que un día hizo un tremendo banquete. Y ese rey, como que era bonachón, digo yo, porque no he estudiado mucho su vida. Y un día, tocado por el ron, decidió hacer un banquete y dio una orden, tremenda orden, que el que no quisiera que no tomara. Pero a lo mejor no quedó ninguno sin tomar, porque mundano con ron regalado lo aprovecha.
Bendito sea el Señor. Y entonces él dio una orden que todo el mundo podía tomar y comer. Pero cuando el vino estaba en su furor, mandó a llamar a la reina para mostrar su belleza. Y Vasti se negó. Ella sabía que se había casado con un rey mundano. Y esos reyes son extravagantes. Amén. Y Vasti se negó. Vasti no quiso ir. Entonces el rey consultó a los consejeros. ¿Qué hago en este caso? Y los consejeros le dijeron: piensa en un reemplazo para Vasti. Porque si las mujeres del reino se enteran que tu mujer no te respeta, también lo van a hacer con sus maridos. Alabado sea el Señor. Me imagino que al rey le dolió, pero tuvo que someterse. Hermano, es que hay cosas que nos duelen, pero tenemos que someternos. Amén, hermano. Y a su nombre. Y a su nombre. Dios tenía un plan para Esther. Y tenía un plan para Mardoqueo. Pero para llegar a cumplir su propósito, hubo la necesidad de que se presentaran algunas circunstancias. Alabado sea el Señor. Y a su nombre. ¿Quién era Esther? Esther era una joven que Dios tuvo que dejar huérfana para que pudiese llegar a ser reina. Ojo con lo que acabo de decir. Tuvo Dios que dejarla huérfana para que pudiera llegar a ser reina. Dios sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer. Y a su nombre. Y voy a explicar más adelante por qué fue necesario que esa mujer quedase huérfana. Lo vamos a explicar por la palabra. Esther 2, versículos 5 al 7. Busque Esther capítulo 2. Búsquelo. Alabado sea Jesucristo. Esther 2. Viene después de Esdras, Nehemías, Esther. Alabado sea Jesús. Vaya diciendo amén para tener un estimativo. Bendito sea el Señor. Esther 2, versículos 5 al 7. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther. ¿Quién era Esther? Era una prima suya, era hija de su tío. ¿Qué era Esther? Era huérfana. Y la joven Esther era hermosa, era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Comienzo a ver dos personas aquí. Un hombre de buen carácter y de buen sentimiento que se convirtió más adelante en el pastor de esa mujer. Bendito sea Jesucristo. Estoy viendo una huérfana en la cual se cumple la palabra que padre de huérfanos y defensor de viudas es Jehová. Estoy viendo a una mujer que llevaron cautiva sin saber a dónde iba. Me imagino que Esther, cuando la llevaron cautiva, iba sufriendo, porque nadie le gusta que lo lleven cautivo a otro país. Alabado sea el Señor. Pero quiero decir que esa mujer era judía
Y si lo traslado a este siglo XXI, tendría que decir que esa mujer era cristiana. Y si digo que era cristiana, tendría que aplicarle que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Alabado sea Jesús. Por eso no te estés desgastando en lo que te está sucediendo, porque tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Alabado sea el Señor. Y a su nombre, y a su nombre. Bendito sea Dios. Alabado sea Jesús. ¿Por qué esa mujer quedó huérfana? Porque Dios le tenía preparado un trono. Dios debe tener algo grande preparado para ti. ¿Por qué quedó huérfana? Porque al llegar al trono, Dios la iba a usar para salvar a su país. Y para salvar un país se necesita gente con carácter, gente que no se venda. Y si hablamos de creyentes, para ese tipo de responsabilidades se necesitan hombres y mujeres que tengan un buen pastor. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Pastor que le diga al político: si eso no es suyo, déjelo ahí. Y si viene el concejal a decir es que son 1.000 millones, el pastor le debe decir: pueden ser 2.000, no los toque. Y si le doy a usted, no me dé a mí. Pero no todo el mundo tiene ese carácter. ¿Cuántas mujeres judías había? Muchas. ¿Por qué Dios cogió a la huérfana? Él sabe. ¿Por qué Dios te llama a ti? Él sabe. ¿Por qué me llamó a mí? Él sabe. Él sabe. Dios todo lo sabe. Y a su nombre. Y a su nombre. Alabado sea Jesús. Capítulo 2, versículos 19 y 20. Alabado sea Jesús. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, el pastor de Esther. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que su pastor Mardoqueo le decía, como cuando él la educaba. Y yo colijo que era su pastor, porque pastor es el que instruye en la palabra de Dios y a su nombre, pero el que instruye correctamente sin que implique beneficio propio. Alabado sea el Señor. Y a su nombre, y a su nombre. Mardoqueo la prohijó, Mardoqueo la adoptó, la tomó como hija. Un buen acto. Perdió a los padres. No te preocupes, yo te adopto, pero yo te voy a enseñar, te voy a afirmar en la ley de Jehová, porque el que ama predica la palabra como está escrita correctamente. Y a su nombre. Y la predicación de la palabra expuesta correctamente debe crear un carácter. Y a su nombre. Dice la Biblia que Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, porque Mardoqueo era un hombre de oración. Alabado sea Jesús. ¿Y por qué las vírgenes se presentaron delante del rey? Porque el rey estaba buscando una candidata para reemplazar a la reina Vasti, una mujer que no le servía. Alabado sea el Señor, porque la mujer que no se somete no sirve, y menos en un ministerio. Porque la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar. Por eso de pronto hay tanta lucha en la mujer para someterse. Porque Satanás sabe que una mujer sometida
le aplasta la cabeza otra vez. Y a su nombre, porque Satanás sabe el misterio de la obediencia. Porque Jesucristo no derrotó a Satanás con su poder sobrenatural. Lo derrotó con obediencia. Y obediencia hasta la muerte. Por eso, cuando hay alguien obediente, Satanás no haya causa en su contra. Alabados a Jesús. Pero cuando hay desobediencia, él sabe por dónde entrar. Entra y muchas veces de allá adentro no sale. Alabados a Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Bendito sea el Señor. ¿Por qué Dios la dejó huérfana? La razón está en la Biblia. Aquí dice que ella se sometía a lo que decía Mardoqueo. Creo que los padres de Esther a lo mejor no iban a tener el carácter para educarla adecuadamente en la ley de Jehová. Y para el propósito que Dios tenía con Esther, necesitaba a alguien que le temiera. De acuerdo con tu temor a Dios, así será la meta que Él tiene para con tu vida. Alabado sea el Señor. De acuerdo con tu sensibilidad y cómo lo honras, así llegarás lejos en el ministerio y en el llamado que Dios te ha hecho, porque Él solo honra a los que le honran. Usted no ve que hay gente que se queda en la mitad del camino porque no honran a Dios como debiera. Para esta mujer había una gran responsabilidad. Cuando Dios tiene grandes responsabilidades para nosotros, la cosa se va apretando. Y cada día las decisiones que tomamos son más delicadas. Respóndele a Dios. Que Dios le responda a los que le responden. No te sigas ni siquiera por tus pensamientos. Síguete por lo que te dice Dios. Porque Dios no falla. Alabado sea Jesús. Hay decisiones en las que no vas a sentir nada, sino solo vas a tener la palabra. Síguete por la palabra. Y a su nombre. Y a su nombre. Y este hombre la enseñó. Y seguro que producto de las oraciones de Mardoqueo, el rey una vez tuvo en cuenta a Esther. Porque nadie llega a la meta sin la ayuda en oración de otra persona. Si tú estás bendecido es porque alguien está orando por ti que a lo mejor ni siquiera lo conoces. Si hay cosas que se están dando en tu vida es porque a lo mejor Dios está levantando personas por ahí, las está trasnochando y le pone tu nombre y tu imagen y ellos oran. Así que no creas que es por ti nada más. Oh, bendito sea el Señor. La Biblia dice que tenemos que no nos haya sido dado. Por eso es tan importante el ministerio de intercesión. Y no es intercesor el que quiere ser, sino el que lo es. Porque hay gente que quiere estar en los ministerios de intercesión y no tienen ese llamado. Así como a mí me gusta predicar, al intercesor le debe gustar interceder. Y a su nombre. Y a su nombre. Y no está abriendo los ojos, apenas oye el ruido. Que a veces uno lo ve que entra, se abre la puerta y hacen así. Pero así también el que canta debe vivir para el llamado. Y a su nombre. Y a su nombre. Dios dejó a Esther sin padres. Él sabe por qué lo hizo. Dios sabe por qué hace las cosas. Sabe por qué lo hizo y sabe a quién te pone para que te instruya. Capítulo 3. Si tienes un buen instructor, no lo cambies. Si tienes un hombre o una mujer de Dios a tu lado,
que te enseña la palabra, si no te guste, trata de no cambiarlo. Alabado sea Jesús. Esther 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró. Bendito sea el Señor. Y lo puso, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero el pastor de Esther ni se arrodillaba ni se humillaba. El pastor debe ministrar con su buen ejemplo. Alabado sea el Señor. Esther sabía que tenía un pastor que conocía la ley de Jehová y que iba a preferir que lo crucificaran antes de honrar a alguien diferente a Dios. Esas son las características que se deben perseguir en un líder. Gente que ame de verdad a Dios, que en el momento de nuestra crisis lo recordemos y digamos: si Él, cuando está en una situación así, ni se dobla, ni se arrodilla, yo tampoco lo voy a hacer. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, Esther iba a tener una gran responsabilidad. Pero Dios le tenía un instrumento que ni se arrodillaba, ni se humillaba ante alguien que no fuera Jehová. Y nosotros no nos debemos arrodillar ante alguien que no sea el Señor. Y a su nombre, dice: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y yo creo que Dios nos llama hoy al equilibrio. ¿Cuál es la ley del hombre y cuál es la ley de Jehová? Porque la ley del hombre es diferente a la de Jehová. Y la ley del hombre de Dios debe concordar con la ley de Jehová. No debemos inventar lo que no está en la palabra, ni tampoco lo debemos quitar. Y a su nombre, el rey había dado una ley que él estaba en contraposición con lo que decía la ley de Jehová. El rey estaba mandando que se arrodillaran ante Mardoqueo y ante él. Pero la Biblia dice: vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Mardoqueo sabía que nada más se debía arrodillar ante Dios. Y a su nombre. Así es que si sale un decreto que hay que arrodillarse ante santos, no me venga a preguntar, porque aquí está la palabra. Amén, hermano. Y a su nombre. Y a su nombre. Porque una cosa es la gente cuando está débil y otra cuando está fuerte. La palabra está escrita. No nos debemos arrodillar ante nadie que no sea el Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Y dice la Biblia que le hablaban cada día de esa manera. Y que Mardoqueo no los escuchaba. Y entonces lo denunciaron ante Amán, que era un hombre que odiaba a los judíos, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su sitio, porque ya les había declarado que era judío. Cuando declaras que eres creyente, debes tener la responsabilidad de guardar un testimonio. Amén. Si dices que eres creyente, que la gente te vea como creyente, que seas un ejemplo en el lugar donde estás. Alabado sea el Señor. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y entonces dice la Biblia que le hablaban cada día y que estaban probándolo a ver si se mantendría firme en su dicho. Bendito sea el Señor. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Hay gente que cuando tú no haces lo que el diablo quiere, se llena de ira.
Alabado sea el Señor. Hay gente que quisiera que tú volvieras atrás a ser de nuevo esclavo de Satanás. Pero creo que tú has tomado una decisión firme. No vuelvas atrás, porque el que retrocede no agrada al alma del Señor. ¿Y qué utiliza Satanás? Utiliza estrategias. A veces se mete con nuestra economía y te promete o te propone un trabajo que a Dios no le agrada. Bendito sea el Señor. Si tienes a alguien firme de fe a tu lado, te va a decir: espere un poco, porque Dios ha de tener para usted algo mejor. Y a su nombre, y a su nombre. Y una de las cosas, uno de los mensajes de Satanás que más utiliza para hacernos volver atrás es el zarandeo de la economía. Pero la Biblia enseña: joven fui y ya envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si quieres una palabra, no te vas a morir de hambre por decidirte por Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Y a veces nos prueban para ver si nos mantenemos firmes. Y hay un ejemplo ahí en Mardoqueo. Ni se arrodillaba, ni se humillaba. Y estaba en medio de un palacio pagano. Estaba en medio de un palacio de idolatría. A veces no importa el lugar donde esté. Yo debo alabar a Dios y a su nombre. Y a su nombre. Lo malo es que el medio me influencie tanto que mis manos se bajen. Pero si yo estoy en medio de un lugar adverso y a pesar de eso digo amén, digo aleluya, levanto mis manos, alabo y honro a Dios, entonces ellos se van a convertir a mí y no yo a ellos. Y a su nombre. Y a su nombre. Y la Biblia dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Alabado sea el Señor. Como aquella vez que estuve en Lima, en la capital del Perú, y había unos pastores y ellos, su cultura, como la cultura argentina y del cono sur, antes de comer la carne se toman vino. Eso es cultura, pero la palabra no lo dice. Iban a tomarse su pedazón de carne y me dijeron: Colombia, tómese el poquito de vino. Yo dije: no. ¿Y por qué? Yo dije: porque los borrachos no entran al reino de los cielos. Pero no nos vamos a emborrachar, Colombia. Yo dije: un poco de levadura leuda toda la masa. El pastor que me había llevado, no sé si por quedar bien conmigo, se echó para atrás y dijo: yo tampoco quiero. Y a su nombre. ¿Sabe que eso me gustó? ¿Sabe que eso me agradó? Y un pastor se atrevió a decirme: aquí nadie te está viendo. Yo dije: ¿y Dios? Porque usted no hace las cosas para el pastor, usted debe hacerlas para Dios. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Nosotros somos cristianos para Dios. Bendito sea Jesucristo. Alabado sea el Señor. Amán estaba rabioso. Esta es la primera parte del mensaje. Amán estaba rabioso. Y hay gente que se enoja a tu alrededor porque tú no haces lo que ellos quieren. Si tú no estás para hacer lo que ellos quieren, tú estás para hacer lo que dice Jehová. En tu trabajo te vas a encontrar gente que va a hablar de ti. En tu familia habrá familiares que hablarán de ti. A mí me dicen loco algunos de mis familiares. Me dicen loco, y eso es una honra. Porque por la locura del evangelio las almas están llegando, ay papá, a los pies de Jesucristo. Es que lo que dicen no me ofende, me honra. Y a su nombre, y a su nombre. Necesitamos gente como Mardoqueo. Necesitamos gente que tenga carácter para instruir a Esther. En la segunda parte de este mensaje vamos a ver cómo le habló ese hombre a Esther. Cómo le habla usted a las personas que Dios le ha puesto. Le niega la palabra, los acomoda o se la suelta como es.
Porque la palabra hay que soltarla como es y no tenga temor. Pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti persevera. Alabado sea Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti